Empiezo con la serie de mujeres, una serie que yo hice hace un par de años atrás, después de haber hecho mucho croquis, y empieza un diálogo entre mi cuerpo y el dibujo que yo hacía. Después inicio un estudio sobre la yoga y hago una serie con varias posiciones de la yoga, posiciones que se le llaman asanas. Esta serie está hecha en técnicas de litografía en piedra, técnicas de silografía y técnicas de cartografía también. Este dura un proceso que yo empiezo a profundizar sobre cómo el cuerpo y la naturaleza están relacionados y cómo me influenciaba en mí, cómo la belleza también es parte de nuestro entorno humano. Y después parten otras preguntas donde yo empiezo a conectarme con el agua, con el elemento agua. Y veo la necesidad también de empezar a investigar y a profundizar más los conocimientos sobre lo que es el agua en las sociedades y en nuestras culturas. Hago una serie sobre el agua que va por acá. Y nos dirigimos entonces a una parte todavía en la parte de la naturaleza de la tierra, cuando mi cuerpo me requiere que yo empiece a hacerme cargo y responsable mucho más y consciente de lo que yo hago con mi cuerpo, con mi vida. Empiezo una profundización en las frutas también, a buscar cómo el alimento influía dentro de mi salud y dentro de mi estado emocional. Entonces hago varios dibujos sobre el elemento agua, con técnica también de silografía, y esto es litografía, son técnicas planas, y las silografías son técnicas de profundidad dentro de las matrices que uno trabaja. Aquí hay una serie, distintas variaciones, como el agua está en la naturaleza y cómo yo aplico los colores dentro de eso. ¿Ya? Aquí parto yo, hago una pequeña demostración más o menos de cómo se trabaja con las piedras, ¿no? Este es un trabajo que yo empiezo con las piedras en Falun, en Suecia, y después buscando más conocimiento viajo a una residency en México, porque tenía una exposición en Chile y ahí vi yo que la piedra era la técnica más adecuada para poder expresar lo que mis culturas tenían. Empiezo en México esa búsqueda arqueológica, histórica también de las culturas que se movían en América del Sur. Después de que yo hago ese trabajo de meses, de años, encuentro a un profesor de arte de Polonia, de la Academia de Arte de Polonia de Breslavia, y me invita a participar, de ir allá a estudiar, donde empiezo a indagar sobre cómo se trabaja desde el negro hacia la profundidad, del negro al color, a la luz. Y fue tan interesante esa transformación en mí, ya que yo solamente, en mi cultura es inconsciente, o sea, mi cultura está llena de colores. Nosotros tenemos unas culturas llenas de colores, fortaleza, y es parte nuestra, uno lo valora, pero tampoco se da cuenta, o sea, es parte de todo lo que está ahí. Pero cuando yo vi eso, la primera vez que lo veo, lo viví en Alemania, y me di cuenta porque ellos trabajan tanto el blanco y negro, y con una precaución y una seriedad, fuera de la seriedad, era una
técnica, pero de alta calidad. Y dije, ¿pero por qué? Empiezo a ver diferencias culturales y veo que también el blanco y negro también hay luces. Y son de otra forma a los colores que yo conocía, a los colores que yo había visto. Y a través del Yeti yo más o menos pude haber aprendido cómo se colocaban los colores y qué es lo que se hacía. Pero el blanco y negro lo veo en Dresden, después lo veo en Leipzig y lo veo en Polonia. Y ahí me enseñan a trabajar la piedra desde el negro hacia el blanco. Y ese trabajo que yo empiezo, y ahí empieza una parte de la investigación sobre cómo se raspa dentro de la piedra, cómo se raspa para poder sacar los valores, las escalas de grises que se dan. Y empiezo a trabajar en eso. Bueno, y eso me dio una habilidad, eso está hecho después de la pandemia, cuando empieza la pandemia y empieza la pregunta del cerebro, cómo son las bacterias, qué es lo que pasa, porque no hay transmisión, dónde está la interferencia, que el cerebro no recibe esa parte. Empiezo a mirar y a estudiar algo del cerebro, después quería llevarlo a una parte de volumen, y con esta técnica del raspaje, de la reversión de la figura, aprendí, se me hizo muy hábil esto de trabajar con distintas herramientas muy puntuales y con agujas, distintos grosores de agujas o clavos que yo trabajaba. Y pude hacer esto, que para mí es un trabajo pero de telar, así, de trabajar con hilos o con lanas, como lo hacía mi mamá o como mi abuela, ¿no? Trabajando eso. Y lo pude hacer con mis herramientas que yo aprendí en litografía, lo pude hacer en el yeso. Ese trabajo lo inicio yo a raíz de esta búsqueda de las bacterias, qué pasa con las bacterias, qué era la pandemia y por qué. Yo sabía que había una relación, todo está relacionado. Y empiezo a buscar esa indagación que estoy viendo y cómo funciona en mí. Cuando hay mucho exceso de ese tipo de bacterias, también lo empiezo a hacerme consciente. Eso lo hago en este tipo de trabajo. Y acá, cuando yo termino mi serie de las frutas, también un galerista me preguntó a mí, ¿cuál es tu mejor trabajo? Yo digo, amo todos mis trabajos y no puedo decir cuál es mejor. Pero después me quedé, yo no le contesté la pregunta y le hago yo un repaso a mis obras, ¿no? Y lo que más me ha encantado a mí es lo que encuentro que yo lo que más he hecho mejor, lo mejor hecho para mí ha sido esto. Este trabajo del oscuro y trabajar en los valores de grises. Para mí este es un efecto fotográfico y es una litografía. Está hecho en piedra. Yo no hago el intaglio se puede hacer, pero no lo hago como en la piedra y busco ese resultado yo. Encuentro que es maravilloso y tiene una cosa mágica porque es un surrealismo que hay aquí y todo está hecho dentro de la espontaneidad, del minuto. No tengo tiempo yo de equivocarme como lo hace en el óleo. En el óleo uno se equivoca y le pone otros colores y empieza a trabajar. Aquí es online, en línea, está directamente relacionado. Así que para mí mi mejor trabajo es este trabajo yo lo presenté en una bienal en Portugal. Es maravilloso. Y cuando veo este trabajo de los cuchillos, de las capelas, de las líneas, de las agujas, empiezo yo a buscar ese mismo trabajo, lo traslado a esta escultura que es un tótem hecho en yeso, lo traspaso a la técnica de la precisión al yeso. Pero lo primero tengo que hacer una forma en greda o en plastilina para sacar un modelo y después poder hacer los vaciados. Este es mi trabajo tridimensional que yo hago y yo encuentro que esta es la línea que voy. Esto es lo último que estoy haciendo. Y con esto termino mi exposición diferente, que fue no es como alguien me preguntó, un amigo argentino me dijo, ¿esta es una retrospectiva? No es una retrospectiva, pero presento dos
por dos series muy interesantes de lo que es mi creación artística. Entonces, no es una retrospectiva, pero sí es una síntesis de lo que ha sido mi arte y lo grafico gráficamente en la síntesis del tótem. Con eso los quiero invitar. Muchas gracias.